Dios los bendiga. Hoy vamos a hablar sobre un tema algo delicado. Hoy vamos a hablar sobre la Navidad. ¿Qué es la Navidad para el mundo? Para las personas que no tienen a Dios, para las personas que no conocen a Cristo. La Navidad para muchos son regalos, son compras, son reuniones familiares, son abrazos, son festejos, son comidas, hartazones, glotonería. Para muchos la Navidad es poner un árbol detrás de la ventana, con luces, con adornos, con regalos. También la Navidad para muchos es poner adornos, luces alrededor de la casa, para que la casa se vea atractiva, para que sea bonita, para aparentar que tienen el espíritu navideño. Para muchos la Navidad son orgias, es adulterio, son pleitos, es pecado, es tomadera de cerveza, es vino, son borracheras, embriaguez. Para algunos también la Navidad es comer uvas en la noche, pero no tiene lo principal, que es a Cristo Jesús. Para muchos católicos, para el mundo, lo que festejan la Navidad, no se acuerdan de su Creador, no se acuerdan de Dios, no se acuerdan de Cristo. Festejan la Navidad a como ellos quieren, a como les dicta su corazón, con mundanidad, con paganería, con pecado. De eso Dios no se agrada. Pero ahora veremos qué es la Navidad para los cristianos. Para algunos cristianos, la Navidad es lo mismo que hace el católico, es lo mismo que hace el mundano, el pecador. Aquí hay gente que no tiene a Dios, el cristiano lo hace. También prácticamente hacen lo mismo que el católico, que el mundano, que el que no conoce a Dios. Solamente hay una pequeña diferencia, que creen en el nacimiento de Jesucristo, creen que el 25 de diciembre nació. Ahora si nos vamos a los libros de la Biblia, muchas personas, teólogos, historiadores, creen que Jesús nació entre los días de abril y mayo. Otros historiadores, personas, creen que Jesús nació en el mes de septiembre y octubre. Pero el día 25 de diciembre no nació Jesucristo. No hay en la Biblia un dato donde diga qué día nació Jesús. Ahora veremos qué es la Navidad. La Navidad es una tradición pagana creado antiguamente por los romanos. Se dice que entre los días 17 de diciembre y 23 de diciembre hacían festividades, hacían celebraciones saturnales al dios del sol, al dios Saturno. También en el día 25 de diciembre daban culto y honraban al sol, porque ellos creían que ese día era el nacimiento del sol, y porque el sol, junto con el fuego y junto con la agricultura, les ayudaban para que sus hortalizas, para que sus campos producieran alimentos, producieran frutos. Ellos creían que adorando al sol iban a tener abundancia, iban a tener grandes cosechas para tener grandes frutos. Por eso adoraban al sol. También creían en el fuego, creían en la agricultura, hacían pasar a los niños ante el dios Saturno al que ellos adoraban. Posteriormente esas festividades las adoptó la Iglesia Católica, y todas esas tradiciones paganas la Iglesia Cristiana también las ha adoptado, las meten en las iglesias. Creen en el 25 de diciembre, creen en el nacimiento de Jesucristo, que nació el 25 de diciembre. Nos vamos a ir a la Biblia a ver qué hay de la Navidad. Vamos a ver la Biblia qué dice sobre la Navidad. Examinando la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay nada que cuente sobre la Navidad. Ni aun Jesús, ni los apóstoles, ni los discípulos celebraron la Navidad. Ni siquiera los apóstoles y los discípulos festejaron el nacimiento de Jesucristo. Un cristiano, una persona que conoce a Dios, que aceptó a Cristo en su corazón, tiene a Cristo todos los días de su vida. No hay día que no tengamos a Cristo. Jesús vino a este mundo a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda, no se muera. La voluntad de Dios es de que todos seamos salvos.
La voluntad de Dios es de que todo lo que Cristo ganare no se pierda. Debemos tener a Cristo en nuestro corazón todos los días. No debemos imitar tradiciones de hombres. No debemos imitar creencias de hombres. Debemos obedecer a Dios. Debemos obedecer sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes, para que seamos bendecidos. Dios al pueblo israelita le prohibió que no se juntara con las naciones vecinas. ¿Por qué? Porque ellos eran idólatras, eran malvados, tenían rapiña en su corazón, tenían idolatría, tenían tradiciones paganas. Hoy en día la iglesia hace lo mismo. Lo que Dios dijo, no hagáis lo que hacen las naciones, es lo que hace hoy la iglesia. Si se pone de moda que anda uno descalzo, que anda uno sin camiseta, sin camisa, si se pone de moda que anda uno pelón, rapado, eso es lo que hace el mundo y la iglesia inmediatamente lo adopta. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:15, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero quien hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Como ven, hay muchas cosas del mundo que un cristiano ya debe de evitarlos. Nosotros nacimos de nuevo. No tenemos por qué imitar al mundo, no tenemos por qué hacer lo que hace el vecino, lo que hace aquella persona, lo que vemos en la televisión, lo que vemos en el internet. No tenemos por qué imitarlo, solamente debemos ser imitadores de Cristo. Así como Pablo es imitador de Cristo, así nosotros debemos ser imitadores de Pablo y de Cristo, no imitadores del mundo, no imitadores del hombre. No debemos seguir hombres, no debemos adorar hombres, no debemos adorar ídolos. Dice la palabra de Dios en Éxodo 20:4, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres e hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Como ven, hay muchas personas que creen que le están haciendo un favor a Dios por querer festejar a Jesucristo, por querer hacer mandatos de hombres, por querer satisfacer los propios deseos, por querer satisfacer la carne. Hay muchas personas, incluyendo católicos, que satisfacen su carne, que hacen lo que el mundo hace, que andan a los deleites y por tal de satisfacerse y por tal de sentirse bien, hacen lo que el mundo hace. Las tradiciones del mundo se contaminan. Y así como Dios mandó que no nos juntáramos con aquellas naciones vecinas. ¿Por qué? Porque eran perversas. ¿Por qué? Porque tenían idolatría. ¿Por qué? Porque tenían costumbres raras. De todo eso a Dios no le gustaba. Por eso Dios mandó a que esas naciones fueran exterminadas, fueran sacadas de su país, fueran tomadas por los israelitas. ¿Por qué? Por desobedientes, por malvados, por perversos, por idólatras. Por eso Dios destruyó varias naciones, naciones completas. ¿Por qué? Por la desobediencia, por el pecado. Hoy la iglesia vuelve a las sendas antiguas del pueblo de Israel, vuelve a la desobediencia, vuelve a satisfacer sus deseos, sus instintos carnales, sus deleites, su carnalidad. Gloria a Dios. Al único que debemos obedecer es a Dios. Debemos guardar sus mandamientos, sus decretos, lo que establece en la Biblia, que Dios nos dio ordenanzas. Uno de los mandatos que Jesús nos dio
es que celebráramos la Santa Cena, el pan y el vino, de que celebráramos la Pascua. En muchas iglesias no celebran la Pascua, ni celebran la Santa Cena. Celebran mandatos de hombres, tradiciones de hombres, Navidad, Año Nuevo, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, fiestas patrias, Día del Amor y de la Amistad, Día del Pastor, Día del Perro, Día del Gato. Festejan todo, y lo que Jesús mandó, lo que Dios mandó, lo que está en la Biblia, no lo festejan. Festejan tradiciones de hombres, mandatos de hombres. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Padre del cielo, gracias te damos, Señor, por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que pones en mi boca, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por amarnos, por enviar a Jesús, tu Hijo unigénito al mundo, Señor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, te tenemos en nuestro corazón todos los días. Todos los días, Señor, te damos gracias. Todos los días, Señor, te servimos, Señor. Para nosotros, Señor, no hay un día que no te tengamos en nuestro corazón, Señor, porque tú moras con nosotros, Señor. Tu Espíritu Santo mora con nosotros y Dios mora con nosotros, Señor. Te pido, Señor, me des palabra con denuedo, Señor. Que tu palabra, Señor, sea captada, Señor, por las personas que nos escuchen, Señor. Que tu palabra, Señor, traiga almas a tu camino, Señor, y se enderecen, Señor, y anden en tu camino, Señor, y logren la salvación. Gracias, Señor, por esta tarde, Señor. Te pido bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En Mateo 15:8 dice la palabra de Dios: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues como ven, hay muchas personas que creen en Jesús, creen en Dios y lo alaban y lo adoran y nombran el nombre de nuestro Dios, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad de Dios. No guardan sus mandamientos, no guardan sus decretos ni sus leyes, no sirven a Dios, solamente de labios alaban a Dios y solamente de labios sirven a Dios, pero sus hechos demuestran lo contrario. Versículo 9: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Como ven, hay muchos mandamientos de hombres y está escrito en la Biblia. También está escrito que muchos se volverán a fábulas, muchos se volverán a creencias de hombres que piensan que me dijo mi abuelo que hiciera esto, que mi bisabuelo celebró esto, hizo esto, vamos a hacerlo porque ellos lo hicieron. Mentira del diablo, mentira de Satanás. Lo que Dios puso en su palabra, eso hay que obedecer. Debemos leer la Biblia para que nadie nos engañe, para que nadie nos eche mentiras, para no caer en la trampa del enemigo, en la trampa del diablo. Debemos hacer la voluntad de Dios. No debemos creer en mandamientos de hombres, en estatutos de hombres, en creencias de hombres. Debemos creer en la palabra de Dios que está escrita en la Biblia. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 22, en la versión internacional de la Biblia, dice la palabra: no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Gloria a Dios. Como ven, la palabra de Dios habla claramente. No debemos amoldarnos al mundo, a las costumbres, a lo que hace el vecino, a las modas. Si salió una moda de una camisa que esté rompida y muestre todo el brazo, todos los bíceps, las manos, hasta los hombros. Si salió una moda de raparse la cabeza, o de andar con una raya, o de andar con una raya en medio de la cabeza. Si cualquier moda que haya, cualquier cosa que el mundo saque,
Hasta podría ser pecado andar con mujeres, adulterar, fornicar, las cosas del mundo. No debemos seguir esas cosas. ¿Por qué? Porque nos contaminamos. Debemos ser pacientes, debemos ser prudentes, debemos ser obedientes, debemos creer en la palabra de Dios, debemos hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9. Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no aprendas las costumbres abominables de esas naciones. Como ven, Dios arrojó a esas naciones de su presencia, las desterró. A muchas naciones los mataron, los despojaron, les quitaron su casa, les quitaron sus terrenos, todo lo que tenían. Muchos murieron. ¿Por qué? Porque andaban en la desobediencia, andaban en el pecado, andaban en la rapiña, en la iniquidad, en la impiedad, andaban en el adulterio, en la fornicación. No buscaban a Dios ni hacían la voluntad de Dios, al contrario, hacían lo malo. Por eso Dios arrojó a esas naciones, por eso Dios aniquiló a esas naciones, y a muchos los mandaron fuera a otras naciones, a ser esclavos, a sufrir por la desobediencia. Y Dios allí les dijo al pueblo de Israel, les dijo claramente: no aprendáis las costumbres de las demás naciones. Hoy en día la iglesia eso es lo que está haciendo, está aprendiendo las costumbres de las demás naciones. Eso no le agrada a Dios. El que un hombre haga su propia voluntad no le agrada a Dios. Vemos en la palabra de Dios cuando un sacerdote, hijo de Aarón, ofreció fuego extraño en el altar, Dios se molestó y mató al hijo de Aarón, y también otro sacerdote que lo acompañaba fue muerto. ¿Por qué? Por la desobediencia, porque ofrecieron fuego extraño. Hoy en día en la iglesia hay fuego extraño. Meten festividades paganas, festividades que Dios no mandó a hacer. En muchas iglesias no está la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque buscan lo suyo, porque hacen lo suyo, contaminan el templo de Dios, contaminan el cuerpo de Dios por sus concupiscencias, por su carnalidad. En Marcos capítulo 7, versículo 9 dice la palabra de Dios: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Muchos invalidan los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque no obedecen, porque hacen su propia voluntad, hacen tradiciones de hombres, hacen lo que satisface su carne, hacen sus deleites propios, pero no hacen la voluntad de Dios, no guardan los mandamientos de Dios ni los decretos, invalidan la ley de Dios. ¿Por qué? Porque andan en sus propias concupiscencias. Gloria a Dios. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 1 dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de huir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Como verán, aquí la Biblia marca que prediquemos la palabra de Dios, que prediquemos la verdad. No debemos cambiarle a la Biblia, no debemos ponerle ni quitarle, no debemos predicar para nuestra conveniencia, no debemos predicar para agradar al hermano.
para agradar al amigo, para agradar al mundo. Debemos predicar, llevar la palabra para agradar a Dios, no a los hombres. Dice la palabra de Dios en Jeremías 17:5: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Debemos hacer la voluntad de Dios, debemos reprender el pecado, debemos reprender las mundanidades, debemos reprender lo que no está bien hecho, lo que no es de Dios, lo debemos reprender. Debemos redargullar la palabra de Dios para entenderla. Debemos de pedirle a Dios sabiduría para entender su palabra. Debemos obedecer la palabra de Dios. Mientras obedezcamos la palabra de Dios, mientras sirvamos a Dios, Dios está con nosotros. Y cualquier problema que tengamos, Dios nos va a sacar de ese problema. Hoy en día, en algunas iglesias, o más bien en muchas iglesias, no se predica esto. Al hermano o a la persona que predique, al predicador que predique contra la iglesia, inmediatamente lo paran. Ya no le dan oportunidad de predicar. Aquel que quiere predicar la palabra de Dios, no lo dejan predicar. ¿Por qué? Porque no está con el pastor. ¿Por qué? Porque al pastor no le conviene que se predique la verdad. ¿Por qué? Porque se le van a ir la gente. Porque ya no les van a dar diezmos, no les van a dar ofrendas. ¿Por qué? Porque piensan que se van a hacer enemigos de los hermanos, de la congregación. Pero cuando obedecemos a Dios, Dios está con nosotros. Dice la palabra de Dios que Jesús estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Jesús nos dio promesas, Jesús nos dio el Espíritu Santo, y Jesús dice que cuando tengamos problemas, cuando nos azoten, cuando nos encarcelen, cuando nos vituperien, no tendremos por qué preocuparnos de qué decir. El Espíritu Santo pondrá palabras en nosotros y el Espíritu Santo hablará por nosotros. Aquel que muere haciendo la voluntad de Dios, bendito sea. ¿Por qué? Porque murió peleando, murió guerreando, peleó la buena batalla, estará en el cielo, estará con Dios, estará con los ángeles de Dios por la eternidad, reinará junto con Dios por la eternidad, por los siglos de los siglos. Debemos obedecer a Dios, debemos llevar la palabra de Dios, debemos guardar los mandamientos y estatutos. No importa que la gente nos vituperie, no importa que la gente hable mal de nosotros, no importa que nos ganemos enemigos, no importa que aún nuestra familia no nos hable, ni los que eran nuestros amigos nos hablen, no importa que nos metan a la cárcel, no importa que nos azoten, no importa que nos llamen como quieran, que nos llamen aleluyas, que nos llamen cristianitos, que nos llamen hermanitos, que nos llamen como quiera, no importa. Pero en el final de nuestra carrera tendremos nuestra paga, y esa paga es la vida eterna, de que reinaremos con Cristo por la eternidad, por los siglos de los siglos. Dios los bendiga y espero que aceptes a Cristo en tu corazón y que tengas a Cristo todos los días y que todos los días le des gracias y que todos los días celebres a Cristo. No es de un solo día, con orgias, con pecado, con desvelos, con vino, con licor, con mentiras, con pleitos, con contiendas, con adornos, con regalos, con dinero. Es todos los días tener a Cristo en nuestro corazón. Debemos ser humildes, debemos ser mansos, debemos tener amor, debemos imitar a Cristo, no imitar a aquella persona ni al mundo. Dios te bendiga y que tengas a Cristo en tu corazón y seas salvo. Amén.